Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes, estimados estudiantes de esta maestría en educación. Pues bueno, como ya pudieron haber observado en el video de inicio, donde damos un panorama general de toda la asignatura, pues hoy toca dar un paseo por la primera semana de esta asignatura, de esta unidad de aprendizaje, donde, bueno, vamos a iniciar ya de entrada, pues con el primer tema que nos toca analizar. En este sentido, pues antes de iniciar este, la explicación de digamos, de este primer reto que tenemos como primera semana de unidad de aprendizaje, comentarles un poquito acerca del fondo a donde en lo particular, me gustaría que pudiéramos llegar y poder dialogar desde ese fondo y no desde la superficialidad que luego después obvia muchas cosas importantes y que son trascendentales para la comprensión global de la temática que se quiera abordar en esta asignatura, ¿no? Pues bien, hace ya mucho tiempo, ya más de una década, se hizo popular esta imagen por ahí en el 2009. Y obviamente pues se ha venido actualizando. Lo actualizan en las redes sociales o en algunos comentarios, en ocasiones a lo mejor un poco burdos, pero bueno, nos señala un poco de cómo la imagen del profesor y la imagen de la escuela ha tenido un cierto cambio de perspectiva en la población. Sí, nos habla de, bueno, de cómo se ha modificado un poco el rol del profesor en esta situación sociohistórica, que es el tema que vamos a analizar esta semana, ¿no? O sea, la práctica docente o la práctica del enseñante en el contexto sociohistórico, ¿no? En este devenir que está mediado por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, cuestiones sociales. Y pues bueno, la imagen dice muchas cosas, ¿no? Por sí solas, ¿no? De alguna manera, creo que los profesores cada vez estamos más sitiados, más confinados y, digamos, por la pseudoimagen que se nos ha ido constituyendo a través de los medios de comunicación, pero también me parece también muy injustamente, ¿no? Por parte incluso de las mismas autoridades que nos representan, a todos aquellos que estamos como en el campo de batalla, ¿no? En las aulas sobre todo, ¿no? Pues bueno, esta imagen del profesor que de entrada es sumamente interesante, ¿sí? Eh, ha tenido una consecuencia, a mi punto de vista, devastadora, devastadora, porque bueno, si bien estos medios de comunicación tradicionales, ¿no? De mediados del siglo pasado y estos emergentes con los que estamos conviviendo ya, digamos, en la era del Internet, pues han, digamos, familiarizado una noción de la práctica de los profesores y en ocasiones me parece que ha sido de manera muy indolente, ¿no? Por ejemplo, a los profesores se nos culpa de los resultados, ¿no? De los resultados, de los exámenes, por ejemplo, de la prueba PISA, ¿no? De la famosa prueba PISA, donde, bueno, es como una carrera de galgos planetaria, donde aparecen, pues, bueno, los resultados y, bueno, los países, europeos, países asiáticos, siempre, bueno, pues muy arriba, ¿no? En relación, por ejemplo, a los de América Latina, que es nuestro caso particular. Bueno, en este sentido, bueno, la prensa año con año
y sobre todo cuando son periodos de evaluaciones cada 3 años, bueno, pues se dan vuelo, ¿no? Y mucho de esto, pues, impacta en la opinión pública, en el sentido común de la población, ¿sí? Que sin conocer de fondo las causas, bueno, pues se suman a esta idea, ¿no? De que los profesores son responsables, ¿no? Y es que no dicen los sistemas educativos, ¿no? Los profesores. No nos hablan de los gobiernos, no nos hablan de las políticas públicas, las políticas educativas, no, es directamente contra los profesores, ¿no? También, por ejemplo, se nos ha culpado, en el caso de los que estamos trabajando en las escuelas públicas, del propio deterioro que tiene la escuela pública en la actualidad, ¿sí? Por muchas cuestiones también que pudieran ser ciertas o no ciertas, ¿no? Pero el caso es que se va conformando una idea del profesor en este sentido, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, también se nos culpa de la falta de matrícula, de la terminación, ¿no? O digamos, de la fase terminal que deben de tener los estudiantes en un país determinado, ¿no? Entonces, es otra de las situaciones también muy interesantes la que se nos culpa, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues la televisión juega un papel muy interesante, las redes sociales, y bueno, por ahí también, me voy a adelantar un poquito porque lo que me interesa es que en esta primera semana, aparte de las lecturas que me parecen a mí muy interesantes, que pueden ir ya realizando, vamos a ver una película que se titula El Profesor. No es la que está aquí, del profesor Lazar, no, es otra, que ahorita voy a platicar un poquito de ella, pero en el cine también ha, ha mellado también estos debates, esta discusión, ha llegado al cine desde hace ya muchos años, obviamente. Las primeras películas yo recuerdo que hablaban sobre los profesores, pues eran películas que de alguna u otra manera colocaban al profesor como un pilar de la sociedad y como una esperanza de desarrollo social, la mayoría de las películas, ¿no? En el caso de ahora, pues han existido también películas que también tratan de colocar a los profesores como héroes o profesores también con virtudes de vocación. Entonces, bueno, de alguna manera han ayudado un poco también a que la sociedad se dé cuenta, ¿no? De realmente la realidad de la práctica docente. Y pues bueno, voy a dejar de compartir un poco para poder platicar también de esa otra parte, de la película que vamos a analizar ya en esta semana, en esta primera semana de trabajo, que yo espero sea de mucho, mucho provecho para ustedes, ¿sí? Bueno, por aquí está. Y aquí, no sé si ya la puedan ver, creo que ya. Bueno, vamos a analizar dos temas en esta semana. Bueno, les recuerdo que en esta semana se van a analizar los contextos de la práctica docente, ¿no? ¿En dónde se ubican los contextos de la práctica docente? ¿En qué dimensión? Sí, sobre todo yo asumo que son en tres grandes importantes, ¿no? El contexto epistemológico, en cuanto los profesores están en una dimensión donde son capaces de construir conocimiento junto con sus estudiantes, pero también asumen una tarea epistémica sumamente importante, ¿no? El contexto político, que no se puede dejar de lado, está, es parte de la cotidianidad del magisterio, el contexto pedagógico y el contexto didáctico crítico, ¿no? A qué están convocados los profesores dentro de la escuela y dentro del aula. Pero bueno, estos contextos, ¿sí?
Eh, También tiene relación con el tema, con el subtema que lleva como título el marco histórico social e institucional de la función docente, ¿no? Vamos a ver cuál es ese marco histórico, cómo ha, digamos, impactado en la práctica educativa, ¿sí? El maestro como categoría social, su función, el trabajo cotidiano y la escuela. Una ruptura entre la realidad social y la práctica. Y bueno, para esto hay unas lecturas muy interesantes. La lectura, por ejemplo, bueno, que yo recomiendo mucho es esta, que se llama El contexto histórico, el cambio paradigmático y sus repercusiones en la enseñanza y el aprendizaje en la práctica escolar cotidiana, de José Armando Santiago Rivera, que es un teórico venezolano muy interesante que ustedes pueden analizar con mucha cautela. También tenemos también la oportunidad de ver una videoconferencia que de verdad vale mucho la pena, que es de Francisco Invernón, que es uno de los teóricos más importantes de España sobre la formación docente. Para este sentido, vamos a plantear entonces un desafío. Este desafío de la primera semana en la cual yo les solicito a ustedes que tengan pues la voluntad, que tengan el espacio también, construyan ese espacio. Recuerden que es una maestría intensiva para poder ver esta película que se llama El Profesor, ¿sí? El Profesor, y aquí viene el link donde ustedes la van a poder ver. Es una película que yo solicito de verdad que la vean de manera muy honesta, completa, que la puedan ver completa, aunque la consigna de trabajo es que analicemos solamente un fragmento. Vamos a analizar el fragmento del minuto 1.20 al minuto 3.50. ¿Sí? Es decir, prácticamente son menos de 3 minutos los que vamos a analizar, pero son muy importantes porque en esos minutos ustedes van a conocer el testimonio de varias personas que se dedican a la enseñanza dentro de esta película. Y bueno, pues lo que vamos a solicitarles a ustedes es que a través de estas preguntas generadoras que también aquí van a encontrar, ¿sí? Ustedes nos puedan, digamos, mm, favorecer con un pequeño, digamos, texto así un texto, pero convertido a video. Es decir, van a realizar un video. Ese video que yo les solicito que ustedes realicen es un video que no dure más de 4 minutos, pero tampoco menos de 3 minutos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a compartir, ¿sí? Vamos a compartir un video en la plataforma, en la red de tareas, hecho por ustedes, así como estoy en este momento yo, aquí de manera frontal, un video donde no se manejen imágenes, donde no se maneje una presentación PowerPoint, nada de eso, sino que ustedes de manera directa, ¿sí? Nos hagan una disertación, ¿sí? Van a hacer una disertación, aquí lo viene muy claro, una disertación de 4 minutos o mínimo 3 minutos. ¿Sobre qué van a hablar en esos 4 minutos, en esos 3 minutos, que es lo menos? Van a hablar de lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, una primera pregunta es ¿cómo y por qué eligió la tarea de profesor? Segunda pregunta, ¿recuerda algún docente que haya sido una guía para usted en el sentido que le otorga Henry en esta escena? Bueno, ahí va a hablar Henry en la película sobre esto. ¿Cómo influye este recuerdo en su desempeño docente y tutorial? Y finalmente, ¿qué pretenden propiciar en sus escuelas a partir del trabajo sobre este video? ¿Qué actividades tutoriales podrían realizar? No se trata de contestar pregunta por pregunta en el video, sino más bien recojan estas preguntas generadoras, orientadoras y construyan un discurso de 3, 4 minutos, donde den cuenta un poco de, digamos, del suceso de este fragmento de la película
sí, que está del minuto 1:20, minuto 3:50, que nos den por ahí una referencia, un pequeño contexto, ¿no? Pero, pues, se pueden apoyar de estas preguntas generadoras, ¿sí? Recuerden subir esta tarea en tiempo y forma, por favor. Aquí van a encontrar también una rúbrica, para la realización de este video, ¿no? Y pues con eso vamos a cerrar esta primera semana. Les recuerdo que estoy a sus órdenes, estamos allí, para apoyarlos en plataforma. Y pues bueno, les mando un saludo y espero que este video pues sea de utilidad. Les agradezco bastante y les deseo pues éxito en esta primera semana.